Señora consellera, ante las graves denuncias y cuestionamientos a la gestión del ERA en múltiples aspectos realizadas por los sindicatos Comisiones Obreras, CESIF, SAE y CSI, ¿qué medidas piensa tomar para resolverlas? Señoría, en primer lugar, quisiera advertir de una situación que no deja de sorprenderme, sobre todo por lo habitual en que ha llegado a convertirse, que permanentemente se acuse de denuncias graves, irregularidades y fallos en la gestión, como si de cualquier cosa se tratase, he de reconocer que me preocupa. Entiendo que ni este es el foro ni el objetivo pretendido se cumple. Como sabrá, asumí personalmente el compromiso de escuchar y trabajar codo con quienes representan a las mujeres y a los hombres que cada día hacen del ERA el organismo del que las políticas de mayores de esta región pueden sentirse más que orgullosas. Nada ha cambiado desde aquel 17 de diciembre del pasado año. Seguiremos escuchando y trabajando conjuntamente para dar respuesta a las reivindicaciones y también a los muchos puntos de encuentro y horizonte común, tanto para la defensa de un sistema de atención residencial de marco público como para abordar una serie de objetivos y acciones comunes para acordar ahora y en el futuro, y siempre desde la responsabilidad que supone el manejo del dinero de todos y, como hasta la fecha, bajo ningún marco de presión. Gracias. Señora consejera, se están produciendo de forma insistente graves denuncias y cuestionamientos a la gestión del ERA en múltiples aspectos realizadas por los sindicatos Comisiones Obreras, CESIF, SAE y CSI, a los que también se unieron SATSE y USIPA, y usuarios y familias también le podíamos añadir. Como le decíamos el pasado pleno, está consiguiendo usted la unidad sindical en las denuncias. Denuncias, señora consejera, que están causando mucha preocupación en la sociedad asturiana y nos causan mucha preocupación en Podemos Asturias. Vamos a decirlas cuáles son y así después valoramos si son realmente urgentes o graves o no. En concreto, además, nos referimos a cuestiones por las que venimos preguntando de forma insistente a usted y a la propia gerente del ERA, que los sindicatos vienen denunciando y exigiendo soluciones inmediatas y a las que usted o no da respuesta o no da solución o directamente no atiende. Primera, falta de personal en centros para dar cumplimiento a la jornada de 35 horas. Se ha realizado una vuelta en precario a la jornada de las 35 horas. La previsión del anterior gerente del ERA ante esta implantación de la jornada, los sindicatos la califican de nefasta. Ni se tuvo en cuenta el personal que necesitaban los centros, ni se negoció con los sindicatos para su implantación. Tienen inevitablemente que crear de forma urgente las vacantes y no resolver los problemas a través de acúmulos de tareas. Aumentaron las cargas de trabajo y no se está pudiendo disfrutar de días a los que tienen derechos trabajadores y trabajadoras por falta de efectivos. Como bien sabrá, dos casos o dos ejemplos podía ser el CPR Trisquel y el CPR Clara Ferrer. No se planificó, además, esta vuelta antes de mayo del 2019, la petición de efectivos, y la pregunta sería, en todo caso, cuáles fueron esas peticiones, porque no está coincidiendo lo que comenta Función Pública con lo que se dice desde la gerencia del ERA. Por otra parte, también se solicitó el documento enviado a Función Pública con el impacto económico de la vuelta a las 35 horas y también sigue siendo un secreto guardado bajo 7 llaves. Lo que está claro es que muchos centros regresaron a las 35 horas en 2019 con plantillas menores a las que tenían previsto previo a la implantación de las 37,5 horas, aún teniendo más carga de trabajo porque los perfiles de las personas a atender cada vez tienen un mayor grado de dependencia. Encargaron a una empresa privada con un coste de 60.000 euros un estudio de las cargas de trabajo. Aquí, en sede parlamentaria, le pido que ponga en conocimiento de los sindicatos y de esta Cámara el resultado de ese estudio, que se supone ya fue realizado y que, salvo ustedes, no conoce nadie más. Hay otro problema grave con la falta de ropa de trabajo. Esto ya desde hace años es un clásico en el ERA y esperemos que a través de sentencias judiciales les ayuden a resolverlo. De todas formas, si me va a decir que ya la están entregando, porque es lo que me va a decir, evidentemente, tengo que decirle que las trabajadoras y trabajadores, como usted sabe, la están devolviendo también, porque hay problemas graves con el tallaje y la calidad. Incluso se denuncia que uniformes de auxiliares de enfermería vienen con botonera en clic, cuando usted sabe que eso se arranca fácilmente cuando la gente tiene que acudir. Por lo tanto, hay un problema grave con eso y están insistiendo que no los entrega así. Dicen que el problema fundamental de no cambiar el uniforme es que ya traen los que están entregando el nombre puesto y eso generaría como un gasto añadido. Pero, en fin, esperemos justamente que no sea eso la respuesta. Estoy convencido que me dará otra. Hay también una grave denuncia por la falta de medios mecánicos, encontrándose otros obsoletos, defectuosos o en mal estado.
Le digo, por ejemplo, deficiencias en estructura de los centros, rampas con demasiado desnivel, goteras, socavones, desniveles en los pasillos, zonas de tránsito, fachadas de edificios con grietas, centros con bañeras domésticas de porcelana, apertura de centros repitiendo los mismos errores arquitectónicos. A esto añadimos ayudas técnicas, muebles y enseres en mal estado, como usted muy bien sabe, grúas muy antiguas de difícil movilidad, etcétera, etcétera. Y por último, presidente, sí, quería añadirle la denuncia grave que hay con la actitud de la jefa de personal, que ya recibió en el año 2019 más de 30 denuncias. Disculpe, presidente, muy amable. Señoría, reitero que compartimos preocupación con usted y con el conjunto de trabajadoras y trabajadores del organismo. Por ello, desde la responsabilidad que asumimos, seguiremos escuchando y trabajando conjuntamente para dar respuesta a las diferentes reivindicaciones. Créame cuando le digo que desde la gerencia del ERA y desde quien le habla no existe otra motivación más que escuchar, trabajar y mejorar las condiciones de trabajo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras del ERA. Se vierten acusaciones, muchas y en ocasiones muy injustas, sobre la gestión, sobre lo que según ustedes podría venir a ser el apocalipsis del ERA. Y, señor Palacios, nada más lejos de la realidad. Lo decía hace 2 semanas, no me cuesta dar la cara. Trabajamos en la búsqueda de soluciones posibles, siempre posibles, y sobre todo huimos de los castillos en el aire. Huir de los castillos en el aire es situar al ERA en su justa medida, esa que aportan los datos y que conviene recordar, porque talmente parece que el ERA vive en un mundo aparte. Y me ceñiré a las cifras de los últimos 5 años, en los que ha aumentado la plantilla en 277 empleos públicos, en los que se han abierto 552 plazas públicas y en los que el presupuesto del ERA ha crecido en más de 18 millones de euros. Huir de los castillos en el aire es trabajar cada día pensando en las casi 6.000 familias que tienen algún familiar en el ERA, familias exigentes, que se sienten orgullosas y así lo hacen saber de la atención recibida. Huir de los castillos en el aire también es ir más allá del compartir preocupaciones. Por ello, le pediría, señor Palacios, que usted asumiera otra. Evolucionemos el debate. Creo que es necesario. Vayamos más allá, cruce el umbral de la reivindicación sindical y centrémonos en la necesaria creación de valor público alrededor de unos recursos residenciales de calidad para personas mayores. No pierda de vista que somos más de 1 millón de asturianas y asturianos, una sociedad en constante cambio que se enfrenta a importantes desafíos que sin duda condicionarán su futuro. En este contexto, nuestra obligación es aportar a la creación de ese valor público alrededor de unos servicios que sigan siendo pilar fundamental del sistema, porque solo de esta manera seremos capaces de blindar su supervivencia. Gracias.